comienzo de la edición de hoy de Informe Capital, y también antes de ir a la última pausa les decíamos que la entrevista que vamos a presentar a continuación tendrá contenido político, pero no solamente político, Pilar. Sí, porque dijimos que bueno, va a estar con nosotros, y ya está aquí con nosotros en la mesa de Informe Capital, el diputado del Partido Nacional, Álvaro Dastube, porque vamos a cruzar política y religión, entre otros temas, porque hay muchas cuestiones que vamos a estar hablando con el diputado Dastube. Muy bien, ya lo estamos recibiendo. Álvaro, bienvenido a TV Ciudad y a Informe Capital. Bueno, muchas gracias, encantado, contento de estar con ustedes. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Antes de empezar con el diálogo, una presentación para poner un marco a algunos temas que vamos a desarrollar. En 2014, Álvaro Dastube fue electo diputado por Montevideo por Alianza Nacional. Su agrupación encaró aquellos comicios en alianza con Verónica Alonso, que por la misma vía ingresó al Senado. Hoy integran Esperanza Nacional, sector a través del cual la senadora es precandidata presidencial. Dastube es pastor de la iglesia Misión Vida para las Naciones, que fundó y lidera su suegro, el apóstol Jorge Márquez, quien hace una década impulsó la participación política de personas vinculadas a la congregación. La organización también gestiona una ONG llamada ESALCU, responsable de los hogares Veraca. Se trata de más de 50 establecimientos de residencia permanente, donde se atiende a poblaciones vulnerables y se desarrollan emprendimientos productivos. Dastube vive allí y ha desmentido denuncias de malos tratos en los centros. Otros cuestionamientos apuntan al vínculo de Veraca con la financiación de la campaña de Alonso a través de la Iglesia Misión Vida, públicamente asociada a las frecuentes críticas de Márquez dirigidas a la homosexualidad, el aborto o el feminismo. ¿Cómo se compatibiliza la fe con el apego a diversas normas vigentes? En un discurso que suele hacer referencia a la existencia de una ley de Dios. ¿Qué acentos programáticos se harán en esto y otros temas desde la campaña de Verónica Alonso? Ya lo conversamos con Álvaro Dastube, uno de los 3 legisladores evangelistas en funciones en el Parlamento uruguayo. Diputado, bueno, yo empezaría por el cómo se compatibiliza, ¿no?, este apego a las normas, este cruce con la política y la religión. Usted además se dice cristiano, es evangélico y es diputado representante nacional. Correcto, muy normal, digamos, como cualquier otra persona. En el Parlamento hay católicos, en el Parlamento hay evangelistas, en el Parlamento hay judíos, en el Parlamento hay ateos, en el Parlamento hay masones. Yo creo que cada persona y cada parlamentario ha gestado su personalidad en base a sus principios y sus valores. Esos principios y sus valores seguramente, en la gran mayoría de ellos, viene por la fe que tengan en algo o por la fe que no tengan en algo. Por lo tanto, cada persona forma su personalidad en base a esos principios, a esa fe que tenga. Yo tengo la fe cristiana, soy cristiano y considero que los principios bíblicos son el mejor manual de vida para el ser humano. Así que, de la misma forma, el diputado Dastube, como seguramente el diputado Abdala, como seguramente el ex diputado Óscar Andrade, hoy precandidato, ha formado su personalidad en base a seguramente los libros de Marx, de Lenin y él es ateo, ¿no? Sí, por eso. Y Abdala es católico, digo, para... Por eso puse los dos puntos de vista, digamos. Claro, cada uno forma su personalidad acorde a su fe en algo o a su no fe en algo. Claro, y cuando dice, por ejemplo, utilizan lo de la ley de Dios o los principios cristianos o católicos, y pienso las aclaraciones del cardenal Sturla, que diciendo, bueno, Dios no tiene partido. Digo, no lo dijo exactamente así, pero es decir, no esgrimir el nombre de Dios cuando se está hablando de política. ¿Cómo lo toma? Yo creo ridículo, totalmente fuera de contexto y de lugar, porque cada uno puede invocar a su Dios, su creencia, su fe en la actividad que haga. De hecho, hemos visto muchísimas veces a grandes jugadores de fútbol arrodillarse en el centro de la cancha, festejar un gol y posicionando los dedos hacia arriba, sacarse la camiseta de los mejores jugadores de fútbol, como Neymar, como Kaká, como varios otros brasileros y no brasileros con el nombre Jesucristo. Yo creo que cada uno tiene la libertad de expresar su fe en el ámbito público en el cual él se rodea, se mueve, trabaja o frecuenta asiduamente. De hecho, yo creo que ese es el verdadero concepto de la laicidad. Un país que predica mucho sobre la laicidad, un país que habla mucho sobre su origen laico y la defensa de la laicidad. Yo creo que la laicidad específicamente es el poder expresar tu fe en el ámbito público
sin ningún cuestionamiento y sin ningún señalamiento. De hecho, yo creo que nuestro país lamentablemente no es laico, sino que es laicista por el simple hecho de que castiga la manifestación de fe de las personas en el ámbito público, cuando tendría que ser todo lo contrario. ¿Usted se ha sentido castigado? Yo me he sentido, yo no sé si la palabra castigado, porque va un poco en la personalidad de cada uno, y uno es castigado si uno permite ser castigado, por decirlo de alguna forma. Yo no me he sentido castigado, sí discriminado o señalado por la fe en Jesucristo que tengo, pero considero que es normal y que gran parte de la población uruguaya tiene la misma fe que yo y de hecho promulga los mismos principios y valores cristianos que yo. Estamos en año electoral, ya empezó la campaña, nos decía fuera de aire. Doy por descontado que va por renovar la banca, por seguir en el Parlamento. Sí, sin duda. Nuestro primer objetivo es permanecer en el Parlamento. Creemos que tenemos mucho para dar, tenemos muchas ganas de seguir trabajando. Es mi primer periodo legislativo que estoy llevando adelante y me quedaron muchas ganas de hacer muchas cosas que por la mayoría parlamentaria lamentablemente no pudimos hacer, ni fueron tenidas en cuenta muchos proyectos que hemos presentado, porque bueno, como provenía de un legislador de la oposición, no se leyeron, no se estudiaron y algunos ni se trataron en comisión. Así que tenemos muchas ganas de seguir trabajando por nuestro país. Su agrupación forma parte de Esperanza Nacional, que es el sector todavía relativamente nuevo que lidera Verónica Alonso, que es precandidata, o sea que apoyan la precandidatura de Alonso, que en las encuestas en este momento no está bien ubicada. Muchas la dan por detrás de la calle Pou, la Rañaga e inclusive más recientemente de Sartori y en algunas por debajo de Antía o muy pareja con Antía. ¿Qué lectura hacen de esos números? Bueno, de hecho yo creo que las encuestas, la fotografía del momento, pero creo que las encuestas antes de la interna tienen un margen de error muy amplio. De hecho, el otro día mirábamos y nos informaban sobre encuestas que tenían el margen de error más 8, menos 8, más menos 8. Por lo tanto, esa encuesta que dio 2%, que tenía ese margen de error de más menos 8, podía tener 10, podía tener menos 6, el que tenía, creo que Sartori andaba alrededor de los 10, podía tener 2, pero bueno, son tendencias, es importante analizarlas, estudiarlas y bueno, trabajar para revertirlas sin duda. Le voy a preguntar sobre cuestiones que hacen a la actualidad y voy a empezar por lo último, ¿no? Ayer fue cesado el comandante jefe del Ejército. Salió la senadora Verónica Alonso, que bueno, está trabajando juntos en el mismo sector. Y también usted dijo, bueno, qué bien le haría un hombre recto que defienda los valores y sus principios que comparto plenamente. ¿Cómo ve esta decisión del presidente de la República y vistas ahora, conocidas ahora el video que sacó, que emitió el propio Guido Manini Ríos, parándose bastante fuerte en la defensa de... Y que el Ministerio de Defensa lo mandó a bajar de las redes, parece. Claro, ya estaba cesado, ¿no? Ya, exactamente. Bueno, yo lo que considero es que Tabaré Vázquez, el presidente de la República, actuó como viene actuando en los últimos 4 años y medio, presionado por su fuerza política. De hecho, lamentablemente tengo que expresar que yo creo que el presidente no ha gobernado nuestro país porque su grupo político no lo ha dejado gobernar y tenemos muchos casos y ejemplos para mencionar, como por ejemplo los tratados internacionales, como por ejemplo la ley de presupuesto y algunos otros casos que legisladores dentro del Parlamento de la República no permitían que Tabaré Vázquez o no permiten que Tabaré Vázquez gobierne porque lo tenían hackeado. Claro, pero acá hubo un cuestionamiento de Astugue a el Poder Judicial, a la probidad del Poder Judicial, con la separación de poderes que implica. ¿Está de acuerdo con eso? No, yo lo que quería terminar en el hilo que venía, que yo creo que un poco presionado el doctor Tabaré Vázquez toma esta decisión también en consecuencia de lo ocurrido con el general, a través de las expresiones del general Guido Manini, que se venían deteriorando ya desde hace algunos meses. Conocemos la suspensión de hace algunos meses atrás. Yo lo que tengo que decir es que yo conozco al general Manini Ríos, considero que es una persona de bien, considero que es una persona de familia, considero que es una persona que ha jerarquizado muchísimo a las Fuerzas Armadas en estos últimos 4 años que él las ha comandado. Por eso yo considero que lo llevado adelante por el Frente Amplio es más una cuestión ideológica que una cuestión de las expresiones del general Manini Ríos, que en mi opinión tenía el derecho a presentárselas
tanto al presidente de la República como al Poder Ejecutivo, porque él defiende las Fuerzas Armadas Terrestres, y si considera que las Fuerzas Armadas Terrestres están siendo discriminadas o perjudicadas en lo relacionado a la justicia o, por ejemplo, a las leyes en el Parlamento relacionado a la jubilación de los militares, lo podía expresar. El Poder Ejecutivo entiende que no. Creo que lamentablemente aquí quien pierde es el Uruguay, y en mi opinión por una cuestión ideológica y por una cuestión de presión de la bancada legislativa del Frente Amplio. Hace bien poquito se celebró un nuevo Día Internacional de la Mujer, y en las horas previas, no sé si fue el día anterior pero cerca, hubo un evento político de Esperanza Nacional con palabras de Alonso, de Verónica Alonso, que dijo algunas cosas como: a este país ya lo han gobernado hombres, es tiempo de poner orden, y las mujeres ponemos orden en casa y administramos bien. Después dijo algo así como: tenemos la capacidad de dar vida, estamos preparadas para cuidar, y si algo hace falta hoy es alguien que nos cuide. Dos en uno. ¿Cómo interpreta las reivindicaciones que se han hecho en torno al Día de la Mujer últimamente? ¿Y hasta qué punto estas reivindicaciones, o mejor dicho, estas palabras de Alonso, no refuerzan estereotipos en lugar de empoderar o dar derechos? Yo creo que debemos separar las reivindicaciones justas de las mujeres, principalmente en la equipación de salarios, principalmente en algunos derechos que entendemos y consideramos que han sido dejadas de lado, o bueno, hemos llegado un poco tarde a algunos derechos, respaldar algunos derechos de las mujeres, no me cabe la menor duda. Lo otro, creo que existe hoy, lamentablemente, un lobby a través del 8 de marzo, llevado adelante por un grupo minoritario representativo, que creo que es el feminismo radical, que le hace muy mal a nuestra sociedad, en donde se posiciona frente al hombre, castiga al hombre, al macho hay que matarlo, y bueno, ustedes pudieron ver algunos carteles que lamentablemente yo veía algunas niñas de 12 años marchando y algunas frases en los carteles que, por favor, rompen todo concepto de educación, de respeto, de moralidad. Por lo tanto, debemos hacer una separación. Yo reivindico algunos derechos de las mujeres, pero no el feminismo radical, que creo que es muy dañino para nuestra sociedad y para la relación hombre-mujer, que nunca estuvimos enfrentados. De hecho, yo considero que la mujer y el hombre debemos ir juntos y luchar juntos por los objetivos de la vida, y no el hombre adelante, la mujer atrás, y la mujer adelante y el hombre atrás. Así que hay algunas cosas que sí las llevo y hay otras cosas que estoy en la otra punta de lo que reivindico. Ahora, ¿no es un poco grueso decir que, qué sé yo, 50.000 personas, porque hace 2 o 3 años que estas marchas tienen más convocatoria cada vez, proponen matar gente? En todo caso, la expresión matar al macho, por fuerte que suene, no hay que interpretarla como dejar de lado cierto perfil de masculinidad que, entre otras cosas, está vinculado al feminicidio. La violencia genera más violencia. Usted no comparte el uso del verbo matar en esas pancartas. Yo no comparto muchas prácticas del feminismo radical. Muchísimas no comparto, y estoy en la otra punta del feminismo radical. Sí estoy en la misma línea del feminismo y de reivindicar derechos de las mujeres, pero no el feminismo radical, no pancartas que levantaron, no usar el 8 de marzo como una expresión política de izquierda. Vimos carteles que mencionaban que el feminismo es de izquierda. No es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Es respetar y defender derechos de las mujeres. Por lo tanto, hay algunas cosas que sí y hay algunas cosas que no, y lamento que cierto grupo reducido que practica y marcha en el 8 de marzo genere violencia y trate de enfrentar al hombre con la mujer, que creo que es muy perjudicial, ¿no? Lo ha dicho usted, grupo reducido, no es la mayoría de quienes marchan. Sin duda que no. Yo creo que es un grupo reducido y creo que es un grupo fuera de foco que lamentablemente empañan las reivindicaciones de las mujeres, que algunas son muy loables y son de hecho respaldadas por mi persona. ¿Cuáles son sería ese feminismo que usted apoya? ¿Cuáles serían las reivindicaciones de las mujeres que a usted le parece que están bien? La igualdad, el trabajar junto con los hombres, recién mencioné la igualdad salarial, los derechos de empleo y todo lo que conlleva a ser ciudadanas igual que los ciudadanos hombres, porque más allá además de ser hombres y mujeres, somos todos ciudadanos. De hecho, los constitucionalistas en la Constitución hablan del ciudadano y no hablan del hombre o de la mujer. Fueron muy sabios. Yo creo que todos somos ciudadanos y todos tenemos iguales derechos e iguales obligaciones bajo la ley y la Constitución. Claro, que a veces las mujeres no lo tienen o hay una relación desigual. Por eso mismo hay algunas cosas que debemos reivindicar y debemos apoyar.
Voy a tocar un tema que tiene que ver, por ejemplo, con... por ejemplo, la ley trans, ¿no? La agenda de derechos, que también es un tema que es bastante puesto sobre la mesa y que ahora que estamos de cara a las elecciones importan. Le voy a proponer matrimonio igualitario, aborto, marihuana, ley trans. Y digo, son temas que son importantes. ¿Qué opina? Cortito de cada uno. Sobre todo, además, por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, su suegro, el apóstol Jorge Márquez, llegó a comparar con la pedofilia y la zoofilia. ¿Qué vínculo? ¿Cómo lo vincula con eso? Bueno, habría que preguntárselo a mi suegro. Yo creo que no fue bien así. Yo lo que creo que él mencionó es que hay señales internacionales que comienzan a visibilizarse relacionados de formalizar la pedofilia y algunas cosas que él mencionó. Pero yo creo que no es una agenda de derechos. Yo creo que sí es una agenda de prioridades. Yo creo que no podemos hablar de derechos de una persona cuando le quitamos los derechos a las otras personas, ¿En qué sentido? Otra persona, por ejemplo, el aborto. Yo creo que cuando matamos a una persona que está en el vientre y le quitamos el derecho de vivir, no podemos hablar de el derecho de la mujer a quitarle el derecho al niño. Es mi forma de pensar y yo creo que hay vida desde el momento de la concepción. Lo voy a defender hoy, mañana y siempre. Por lo tanto, para mí eso no integra una nueva agenda de derechos, sino que una agenda de prioridad de la mamá de matar a su hijo. ¿Y el papá? Y el papá, que a veces no está en la agenda. De la misma forma el papá, de la misma forma el papá, exactamente de la misma forma. Bien, matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario, yo no tengo ningún problema con la unión de personas del mismo sexo. De hecho, el libre albedrío y la libertad de que cada uno decida lo que considera y quiera hacer de su vida. Soy el primero en respetar la opción de vida de cada persona. Me choca un cacho la palabra matrimonio porque considero que la palabra matrimonio proviene de el origen matriz, generar vida, de la matriz de generar vida. Por lo tanto, yo creo que personas del mismo sexo no pueden generar vida, pero la unión entre personas del mismo sexo es totalmente libre y si quieren cada uno vivir como quiera, adelante. Sí estoy en desacuerdo con la adopción de niños por homosexuales. ¿Por qué? Porque yo creo que el niño debe tener el derecho de tener maternidad y paternidad. Porque así fueron creados, porque ellos vienen de un padre y de una madre, por lo tanto, a mi entender y en mi filosofía de vida, en mis principios y mis valores, considero que el niño tiene el derecho, y ahí hablo de nuevo de derecho, porque aquí los derechos se los dan a las personas del mismo sexo, pero no visualizamos el derecho del niño a tener una madre y un padre. No, pero perdón, en el caso de la adopción no se le quitó el derecho a hombres y mujeres de adoptar. Se amplió ese derecho a mujeres que tienen parejas con mujeres y a hombres que tienen parejas con hombres. Cuando lo mirás, estás afirmando lo que yo estoy diciendo. O sea, le estamos otorgando el derecho a personas del mismo sexo, pero no estamos visualizando el derecho del niño a tener un madre. No, pero yo comparo padres y padres con madres y madres. Es decir, ya tenían ese derecho las parejas heterosexuales, ahora se amplió a las parejas homosexuales. Allí no hay ninguna quita. Hay quita cuando miramos al niño. ¿Pero y qué es el quita? La quita al niño es que va a tener o dos mamás o va a tener dos papás. ¿Y qué pierde ahí? Pierde la posibilidad de tener una figura paterna y una figura materna que yo considero que es imprescindible para la crianza y el desarrollo del ser humano. Hay niños que las han tenido y han sido tremendamente infelices. Ese es otro tema, bueno, que hay que evaluarlo, hay que castigarlo y hay que repararlo. Hablemos de todas las posibilidades, porque si no parece que, digamos, la felicidad es solo producto de un tipo de crianza. ¿No habría que pensar en familias diversas a esta altura del partido? Yo creo que hay familias diversas. Yo lo que considero es que el niño, en mi opinión, tiene el derecho a tener la figura materna y paterna, por eso considero y estoy en desacuerdo de la adopción de niños por homosexuales. Pero yendo a la ley trans y a la ley, creo que me dijiste, de marihuana, yo creo que la ley, para empezar rápido, como me dijiste, la ley de marihuana lo único que ha logrado es bajar la percepción del riesgo, ha bajado la percepción del riesgo y se ha multiplicado el consumo de marihuana y se ha multiplicado el consumo de las drogas en nuestro país, por lo que entiendo ha sido muy dañina y está comprobado por organismos nacionales y organismos internacionales. También lo que ha lamentablemente hecho la ley de marihuana es bajar la edad de inicio del consumo de marihuana de jóvenes a adolescentes. Las teníamos alrededor de los 15 y 16 años, hoy la tenemos entre 12 y 13 años. Y relacionado a la ley trans, creo que son una vez más privilegios para un grupo de personas y quita de derechos para otros. Por ejemplo,
quitarle el consentimiento a los padres para opinar sobre si sus hijos pueden hormonizarse o cambiarse de sexo, creo que viola la patria potestad y creo que es muy dañino. ¿Impulsará los cambios para revertir estas legislaciones, estas leyes que se han aprobado? Sin duda que desde mi persona yo voy a proponer revisar algunas de estas leyes que han sido aprobadas y tratar de mejorarlas y algunas derogarlas. Por ejemplo, la ley trans la derogaría, gran parte de la ley de marihuana la derogaría, revisaría el artículo 3 de la ley de aborto, que creo que solamente tenía 2 caminos y ahora me parece a mí, y por lo que hemos investigado, tiene solo un camino, que es el aborto y no aquel de brindarle recursos, ayuda y posibilidad de que la madre lo tenga para educarlo, criarlo y que sea una persona de bien. Por lo tanto, para mí no es una agenda de derechos, sino que es una agenda de privilegios. Dastugue, hablemos un poco de la Iglesia Misión Vida para las Naciones, de la cual usted es pastor. Márquez es el apóstol, fundador, líder, digamos, de esa agrupación o congregación religiosa, y de los Hogares Veraca, que a través de una ONG que tiene vinculación con la Iglesia, que se llama ESALCU, son gestionados. Así es. Ha habido muchos cuestionamientos y denuncias en los últimos años con respecto a lo que pasa en los hogares. Usted vive en un hogar, son más de 50 en todo el país, cada hogar tiene un emprendimiento productivo. ¿Qué pasa si una persona que, supongamos por una cuestión de adicciones, ustedes trabajan con esa población vulnerable en general, que está en el hogar, no quiere militar en su agrupación o ir a la iglesia? Pongo estos ejemplos y hago estas preguntas porque se ha dicho que en general se presiona a las personas que concurren a los hogares o que dependen de ellos para ambas actividades. 2 cosas rapiditos. Número 1, los Hogares Veraca comenzaron a realizar esta ayuda social con más de 1.300, 1.400 jóvenes recibidos en forma gratuita en estos centros, en estas casas que tú dices, y hasta el 2014 prácticamente no tuvimos críticas. Al contrario, intendentes del Frente Amplio, intendentes del Partido Colorado, intendentes del Partido Nacional nos solicitaban ayuda y así fue que pudimos extendernos y ayudar a más personas. O casualidad que cuando salgo legislador, el Frente Amplio comienza a atacar esta excelente y maravillosa obra social de la cual me siento honrado de pertenecer, formar parte y llevarla adelante. Número 2, nunca se obligó a militar a nadie y nunca se obligó a ir a la iglesia a nadie. De hecho, nuestros hogares, que son los chicos que andan en la calle comiendo la basura, que son los chicos que andan con revólver asaltando, que son los chicos que andan drogándose y criminalizando a cada uno de los ciudadanos que andan ahí, nosotros los recibimos en nuestros hogares. Nuestros hogares no tienen barreras, no tienen cárceles, son total y absolutamente abiertos para entrar y para salir. ¿Qué pasa si va un ateo o un homosexual a un hogar Veraca? Son todos recibidos. De hecho, existen muchos ateos dentro de los hogares Veraca y de hecho existen personas que han practicado la homosexualidad y que están dentro de los hogares Veraca. De hecho, en la ley trans, me faltó porque no me dio el tiempo de decir, la hormonización a personas no tiene marcha atrás. Y hoy, lamentablemente, hace un par de días charlaba con un chico que se hormonizó durante 6 meses y hoy está sufriendo problemas de salud muy graves por haberse hormonizado, problemas en los riñones y otros problemas por el tema de la hormonización. Claro, por lo tanto, por eso la ley plantea el totalidad. acceso a los servicios de salud para que no pasen ciertas cuestiones y haya médicos que puedan estar cerca de la situación. ¿Qué pasa si hay una persona trans en un hogar y dice, esta es mi identidad? Lo que la ley plantea es hormonizar a los menores de edad sin el consentimiento de los padres. Consentimiento médico, dice sin el consentimiento de los padres, lo cual es claro, pero yo hablaba del seguimiento médico, ¿me entiende? Fantástico. Después que hormonizás al niño, no hay marcha atrás. Después que hormonizás el adolescente o el joven, no hay marcha atrás. Y el 85% de aquellos que piensan que son del sexo contrario al que vinieron a la Tierra biológicamente, vuelven a su sexo original, por lo cual para mí es una ley peligrosa, el 85%. ¿Y de dónde sacó esa estadística? La saqué de una persona que vino a la Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la República, estuvo en el Senado de la República, él vertió los datos, es un especialista estudioso norteamericano que ha trabajado más de 30 años en estos casos. ¿Y qué piensa cuando la Sociedad de Endocrinología o la de Pediatría no dicen lo mismo que esa persona que ni siquiera nombran en esta entrevista? ¿Cómo que esta persona que ni siquiera nombra? Claro. Esta persona ha sido muy nombrada. Esta persona está en la versión taquigráfica de John Mateus, no me acuerdo. ¿Y qué especialidad tiene? Es la especialidad justamente es doctor y tiene la especialidad y se ha dedicado a estudiar e investigar estos temas. Hay colegas de él que no piensan igual, ¿no?
Sí, creo que son los menores, porque... Es raro, la sociedad de sí. endocrinología entera y la de pediatría entera. No todas. El SM1 piensa eso. No todas. De hecho, los medios de comunicación se han encargado de mencionar los que están a favor y no los que están en contra, pero eso es otro tema para seguir tratando. Me habías preguntado algo de si que una no persona pueda... trans está en Veraca y quiere manifestar su identidad de género tal cual la siente, Sí, señor. ¿qué pasa? ¿Es libre de llevarla adelante? ¿Hay casos? Han habido casos, he conocido casos, han habido casos de jóvenes trans que han participado en nuestros campamentos y hay personas homosexuales y trans que asisten a la iglesia. Y nosotros somos muy respetuosos de la decisión de cada persona. Álvaro Dastugue, gracias por haber estado aquí en Informe Capital. Gracias a ustedes y esperemos repetir la entrevista en alguna oportunidad. Hasta la próxima.